No voy a decir quién, pero por aquí, gracias por seguir también ahí al otro lado, tras la publicidad. Por aquí hay quien está especialmente ilusionado con hablar, analizar las elecciones y mirar las urnas y hacer los cálculos y reflexionar desde un punto de vista político de lo que supuso el domingo esa cita electoral en el País Vasco. Y hay otros que dicen, ¡buah, qué pereza, otra vez esto, no puede ser! ¿Y qué? Pero Luis Javier, es que estamos en la frontera sur de la Comunidad Autónoma Vasca y de una u otra forma lo que pasa en ese territorio nos afecta también aquí, ¿o no? A ver, las elecciones del País Vasco se celebraron, han tenido un resultado y hemos visto ese resultado. Y el resultado que yo he visto a muchos analistas que están diciendo, pero bueno, es que en realidad hay una gran mayoría, el 70 y tantos %, que es evidentemente nacionalista y todo eso, pero en realidad separatistas, las últimas encuestas hay un 25% de la población vasca que se quiere separar, los demás no. Claro, bueno, hemos tenido un resultado que está. Y yo digo, claro, pero ¿quién se va a querer separar en el País Vasco? ¿Pero para qué te vas a querer separar? Tienes todo, ya les hemos dado la Guardia Civil, enseguida van a tener fronteras, tienen la administración, la justicia, lo tienen todo. Con el dinero lo tienen también porque a poquito que necesitan, dice, oye, a corregir el cupo y lo corregimos y te lo damos. Nosotros, bueno, nosotros somos todos, pero claro, el resto de España contribuye a colocar ese cupo. Yo me lo pago, yo me lo organizo, ahora voy a recibir los impuestos. Pero ¿quién quiere separarse? Si luego lo voy a tener también que generar... Nosotros tendríamos que pedir la independencia. Junto con el tren. Claro. sobre el País Vasco. ¿Para qué van a querer? Y dentro de poco empezaremos a hablar, porque hasta ahora solo se va a hablar del reparto en el poder en el Parlamento Vasco y la cuota de poder que va a asumir el Partido Socialista. Bien. Pero es que lo importante es luego los pasos que se van a dar, porque los pagos siguientes son dinero y competencias. Y igual consejo regulador específico, o igual lo que sea. Ya. Y en esos puntos de partida, pues La Rioja en el tren tiene poco que decir, pero que es que en esto vamos a tener que decir, bueno, ¿y dónde más queréis pegar? Fíjense, esa reflexión que ha hecho Luis Javier de que no quieren, o piensas que no quieren independizarse, yo leía estos días algo parecido, que el País Vasco no quiere salir de España, pero lo que quiere es que España salga del País Vasco. Pero no, que son eso, dos cosas eso distintas. ya lo ha conseguido. Que salga del País Vasco, pero no salir de España. Pero sí que recibir de España. Exacto. Mira, es como, voy a poner unos ejemplos de estos tontos que pongo yo, pero que a veces son ilustrativos. Venga. A veces, igual en esta ocasión no son. Es como la gente que se independiza pero va todos los domingos a coger los taperes de casa de sus padres. Que es en plan, te independizas pero te estoy pagando el Netflix, te independizas pero el internet te lo financio yo. Te has independizado igual para ir al cine y de copas. Pero es un poquito esa sensación de... Te quiero lejos, que no te metas en mi vida, pero podemos seguir relacionándonos, ¿no? El cole del niño me lo pagas, o los claro. me he pagado, o las clases particulares, o y mira qué bien que me da para irme de vacaciones. Sí, un poco claro. ese tipo de independencia. Para lo bueno sí, para lo... ¿sabes? Sí, vamos a ver si los compañeros de realización pueden hacer un plano... Igual ha sido demasiado simplista, un plano detalle a las notas. ¿Podemos mostrar algo? No. Sí, no, bueno. Mira, fíjense, muéstralo, porque es que José María hace unos deberes... y muy ordenadito, le dedica un rato, José María. Ahí tienes tablas, anotaciones, Volcalo, números. Tengo muchas. Pero te has sacado la calculadora. Bueno, es que a mí el tema del País Vasco... Tienes glosas, ¿eh? Sí, tengo glosas también, sí. A ver. El tema del País Vasco yo no lo veo... Y te las quita. Yo no lo veo tan costumbrista como lo ha contado... Costumbrista, yo de costumbrista nada. Yo creo que el tema del país es un tema muy importante, como lo es el tema de Cataluña, y como lo es menos el de Galicia, y seguramente nunca no tendrá la dimensión ni de Cataluña ni del País Vasco. Siempre Cataluña fue, yo lo suelo decir muchas veces, sobre todo porque me encanta saltar la figura de Fernando García de Cortázar, que ya murió hace unos años, pero en la entrevista que le hizo el periódico, no recuerdo el redactor, siempre digo lo mismo, pero el periodista tituló: lo que hay que tener es cuidado con el independentismo en Cataluña. En aquel tiempo ese titular era un auténtico titular que sonaba absolutamente extraño. Él tenía esa visión histórica
Porque yo me fío de la visión de un historiador, es por lo que creo que hay que estudiar la historia, pero sobre todo la historia per se. Sí. El hecho cierto es que ahora, en el País Vasco, 2 de 3 vascos, 2 votan partidos nacionalistas independentistas y solo 1 vota al resto de los partidos. Sí. Es decir, mira, ahí vemos la el gráfica. resto de los partidos no tiene tanto poder como tiene uno solo de los 2. Por supuesto. Es un tema importante. Luego hay un análisis también que a mí me parece esto. Yo de fútbol no soy mucho, yo le escucho con mucho gusto a Toño porque sabe de fútbol muchísimo, pero yo es que me pierdo. En cuanto me sacan del futbolín y se me empiezan a mover los jugadores, ya no me entero, ¿no? A ver. Esto un poco como los tuppers de Sofía, sí. ¿No? Pero el PNV está en estos momentos con ese empate en un periodo de prórroga. Bildu no tiene ganas de gobernar. Gobernar desgasta mucho. Bildu gobernó la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ya no te valen los ideales. Y se desgastó. Bildu lo que está esperando es tranquilamente a que los nuevos votos le vayan a él, porque yo no te veo a un comentarista, no, es que los de Podemos han votado a EH Bildu. Pues no, no es cierto. Los números lo dicen. EH Bildu ha sacado 92.000 votos más. Y la suma que tienen entre Sumar y Podemos son solo 50 y tantos mil. Es decir, no es cierto que Podemos... A veces es muy simplista la cuestión, pero es que ahí de fondo lo que hay es una ideología que es la de H. Bildu, es quemaos vosotros, que yo ya no hablo ni de independencia ni de nada. Luego hay que leer a Ochandiano, que yo le he leído a Ochandiano el trabajo de Ochandiano, y es un trabajo marxista-leninista puro y duro, puro y duro. Pero ¿de qué ha hablado H. Bildu? Ha hablado del paro, de vivienda, ha hablado de vivienda, sí, claro. Ha hablado de feminismo, ha hablado pero de... si no se les olvide ha hablado, que son de izquierdas, quiero decir. No. Y quieren una economía de izquierdas, ¿eh? Sí. O sea, quieren con predominio del Estado, empresa pública. Han hablado de Osakidecha, que el PNV ese es su talón de Aquiles. Ha gobernado menos los 4 años de Patxi López, ha gobernado en Osakidecha. O sea, que el tema es muy, muy importante. ¿Sabes cuál? Yo creo que es una de las claves y... Ay, ya se me ha olvidado, se me ha ido. Lo dijo Aitor Esteban en un debate en unas elecciones nacionales, lo dijo, porque le dijo Cayetana Álvarez de Toledo. Dice, es que parece que ustedes solo hablan para el País Vasco. Y se giró, encima la tenía a su derecha y dijo, dice, claro, es que nosotros sabemos quién nos eligen. Y yo creo que es una de las claves de lo que está pasando con el PNV y H. Bildu, que saben quién les eligen y les hablan hacia ellos, a lo que... ¿Pero es lo que hacen todos los partidos? No. Todos no, porque escuchas al Partido Socialista, al Partido Popular, y dependiendo en qué territorio estén, el discurso varía y a veces es muy complicado porque saben a quién se lo dirigen. No, es muy difícil encajar porque tienen que acordarse de lo que ha dicho el de a nivel... es como dice Toño, es mucho más sencillo, es la transmisión directa. Yo creo que es al revés. Yo creo que son los vascos, que son... yo, como todos los de aquí, tengo muchos amigos vascos, muchos. He vivido en el País Vasco. ¿Y a qué no sientes esa sensación de independentismo? Creo que la he sentido. No tiene nada que ver el País Vasco de cuando yo estudiaba. No, yo digo ahora, ahora. En la última, el último trabajo que leí yo, la pulsión independentista, era del 18%, no era ni el 24%, era del 18%, reciente, de justo antes de las elecciones. Pero los vascos, que insisto, son muy listos, saben, porque por experiencia, saben a quién votan y saben que mientras voten a un partido nacionalista van a seguir viviendo como Dios. Claro. En los ayuntamientos vascos, en la mayoría, además te lo dicen sus concejales, seguramente también conocéis, no saben qué hacer con la pasta. Se tienen que inventar proyectos para gastar el dinero al que pueden acceder porque no saben qué hacer con la pasta. Vas a los pueblos vascos. Hay que ser muy creativo, ¿eh? Yo estaba hace poco, he tenido la suerte de estar 2 días en la zona de Urdaibai, Mundaka, Guernica y demás. Es espectacular cómo está todo aquello, es espectacular. Qué infraestructuras, qué naturaleza, cómo lo tienen. Yo me alegro mucho por ellos y me alegro por nosotros que lo tenemos muy cerca, pero al ver lo que dices tú, son muy listos votando, son realmente listos porque saben que ese momento nunca se va a acabar. ¿Cuál es el problema? Que no podemos dar marcha atrás y irnos al principio de la transición cuando a alguien se le ocurrió que el País Vasco y Navarra
podían seguir disfrutando de unos fueros que para mí es una absoluta injusticia para el resto de los españoles. A partir de ahí no tenemos nada más que hacer en esta partida. Además, yo creo que... Hay muchas cosas porque has dicho tú. Bildu está esperando, creándose tiempo y tal, pero es que tanto el País Vasco como Cataluña cuentan con una herramienta que no tenemos en cuenta, que es la educación. El poder de la educación, año tras año, creando un entorno histórico, conceptual, tradicional, de pensamiento único. El relato, ¿no? El relato. Durante ese relato, hace 20 años era, pues bueno, un relato. Hace 15 años era ya importante, pero todos los niños que han ido saliendo de las icastolas, que ahora ya son jóvenes y algunos de ellos ya maduritos, todos esos han salido con esa instrucción. Y con esa instrucción en las icastolas y en Cataluña. Y esa instrucción en la cabeza es absolutamente imposible de erradicar, porque entre otras cosas, vivimos en una sociedad que solamente admitimos mensajes rápidos, inmediatos, de tuit y punto. No te paras en la reflexión, nadie pone en contexto o nadie se para a pensar pues qué razón o qué no razón tienen todos estos mensajes que me están transmitiendo. Hablaremos. Es un poco como nuestra sociedad en el franquismo. Una clave, digamos, de las elecciones vascas que tiene de ascendencia nacional y la va a tener, a mi entender, en Cataluña, es que el PP no ha conseguido eliminar a Vox en el País Vasco. Mantienen un diputado. Con lo cual, digamos, va a ser todavía mucho más difícil cualquier aspecto, digamos, de tono social en el que el PP, francamente, con el PSOE podía pactarlo, con el PNV ni te digo, porque, bueno, ha estado pactando política nacional. Con EH Bildu menos, pero EH Bildu puede votar perfectamente temas sociales. Es que Vox va a ser la mosca dentro del Parlamento. Si hubiera eliminado a Vox, no lo hubiera hecho necesario. En Cataluña ahora, los que votan Vox, que pueden llegar a crecer, dirían, oye, a efectos del voto español, prefiero votar a PP antes que desunir el voto. O sea, que se pueden pero fíjate que aunque los votos de Vox hubieran ido al PP, y aunque hubiera sacado un escaño más el PP, ese cuadro que hemos visto ahí, lo que refleja de lo que es los partidos nacionales en el País Vasco, pues al final es una mera pero no me refiero que si el PP que ha subido de 6 a 7 hubiera sacado 8. También 8 hubiera sido irrelevante. Pues por eso. Pero no hubiera hecho necesaria la presencia de la ultraderecha, que para mí es el riesgo que en estos momentos tiene Europa entera. Dejamos ya este capítulo con una reflexión que quería apuntar Sofía, que decía, es que a mí me parece un poco, en... no voy a decir peligroso, pero decir que las icastolas son pensamiento único, que haya un sistema educativo que intente proteger su legado cultural, sobre todo el tema de la lengua. Igual el problema es que no hemos entendido que ese legado cultural... Y el de la historia. Pero que es que eso no es malo. Sobre todo la reciente. La reciente historia en el País Vasco no se conoce. Los jóvenes por las icastolas. no saben lo que ha sido ETA. Pero en La Rioja tampoco, ¿eh? Sí. Y no hay icastolas. No. Pero no es... Pero no, trabajo con adolescentes y te prometo que si les preguntan lo que es... ¿Quién es Miguel Ángel Blanco? Pero que creo que es un Adolfo Suárez. Pero que creo que es un discurso un poco peligroso. Pero no afecta a nuestra sociedad. No, yo estoy con Sofía. No, yo tengo sobrinos nietos. Si entre todos nos hubiésemos preocupado que el legado cultural de los territorios también era de propiedad marca España, igual nos cantaría otro gallo. Yo estoy creo que ha sido Sofía, un problema del resto. La afirmación tan categórica, yo creo que no hace justicia. Yo tengo familia que ha estudiado en la Icastola. Y son sobrinos y han estudiado las icastolas para poder mantener su idioma. Es un poco raro decir que son un poco normales, pero normales porque lo que tú dices es una anormalidad que no se produce con la dimensión con la que tú estás analizándolo, que puede resultar ofensivo. Pero Luis Javier lleva parte de razón cuando vemos esos libros de historia y hablan de la corona catalano-aragonesa y esas cuestiones que son absolutamente ficción, que son ficción, y lo vemos pero yo creo que en algunos sitios. Si me permitís tercero un poco, yo creo que eso de verdad, lo que no nos podemos quedar es solo con la anécdota. Efectivamente, las icastolas es un sistema público de educación en una comunidad autónoma que puede estar tan sesgado
o no como otros. Yo no me creo que todos los profesores de las Ikastolas, no me creo, es imposible que todos participen de un contubernio para ir contra el reino de España y tal. ¿Qué ocurre? Pero que los directores generales que determinan el sistema los educativo, las enseñanzas, pero que el que las hace horas la, lectivas, etcétera, etcétera, sí. Pero que el que hace la enseñanza no son los directores generales. Sí, pero con una dirección y con una organización. ¿Qué más alguna querías? me explicas que los directores generales que hemos tenido aquí de cultura, además alguna bastante bueno, en lo que han influido en el currículum que estudian los chavales de La Rioja. Hombre, nosotros no hemos Que tenido ahora una yo- red de Ikastolas o de lo que Hemos sea. tenido una red de colegios públicos. No me dejan hablar. Con No la le estáis acción, dejando con hablar la a Sofía. Un competencia. segundo, como tengo el enchufe del presentador, que querías no. apuntar algo más, venga. No, pero que ahora el año que viene me toca, el curso que viene no, el año que viene me toca la escolarización y como soy un poco neurona del control, lo estoy haciendo los he hecho un año antes. Y ahora cuando vas a los centros educativos, lo primero que te dice, programa bilingüe, tu hijo va a salir de aquí hablando castellano e inglés, y te lo ponen como la mayor o de las mayores fortalezas de los centros. Y hay muchas familias que simplemente van a las Ikastolas para que su hijo o su hija, cuando termine la educación obligatoria, sepa hablar en euskera. Sin dogmatismo, sin ideologías, sin que eso no significa que voten a partidos independentistas, o igual sí, pero que es legítimo, que son partidos legales, pero que no confundamos. Indudablemente que el idioma y eso se ha utilizado como herramienta política, Claro. o lo han intentado, sí, pero todos. pero que no es malo de suyo, como se No, suele claro. decir, que no es malo de suyo. Hombre, Es pero que la requisito, transición- requisito que impide a muchísimos ciudadanos del resto de España el poder concurrir a una plaza en el País Vasco. O en Galicia, O en Cataluña. sí, no es el mismo grado de exigencia el que te exigen en Galicia, el que han exigido en Valencia o en Mallorca, aunque Mira, en Mallorca Luis Javier, han intentado, en Baleares en la han intentado transición, el extenderlo. Los que no eran nacionalistas, y yo lo he vivido en Navarra, y en Navarra se cometió un grave error, porque se le dejó el idioma a los nacionalistas. Se le dejó. Sí. Si se hubiera integrado perfectamente, es decir, vamos a ver, el euskera, Es patrimonio de todos. no, y si de algún sitio es patrimonio, es precisamente de Navarra, que es donde están los auténticos Claro. vascones. Porque cuando Navarra había vascones, en los Vizcaya vascones tenían el origen en La bárdulos. Rioja. No, Perdón, no, y aquí no, era no, una no, super- no, en La perdona. Rioja. No, había Sí. bárdulos en Vizcaya, caristios en Guipúzcoa, autrigones en Álava, y aquí verones y pelendones. Y todos tienen muy Y mala lo rima. hizo Estrabón, que era un geógrafo, simplemente. Se dejó esto. ¿Por qué? Porque se consideró que iba a ser, pues, algo Residual. que iba a morir y tal. No, señor. La lengua materna, la mujer de mi padre enviudó y se casó, hasta los 14 años, ya murieron ambos. No sabía que hablaba euskera, no sabía lo que hablaba. Solo se enteró que hablaba algo y que en Pamplona no se hablaba cuando fue a Pamplona. Y que esta gente no sabe hablar. Ya. Bueno, Desde luego, Pero ese era sobre palabras. el idioma de las aldeas, no Deja- era el idioma de las el aldeas. idioma de las aldeas. Pero dejamos No, el este idioma en el que se capítulo. comunicaban Sí. sentimientos, Sí, se transmitían sí, costumbres, sí, etcétera, de la tierra, etcétera. me parece muy bien. Ese Sí, aspecto sí, se yo olvidó. lo encuentro ¿Y dónde- Se olvidó como un absolutamente- elemento absolutamente político. defendible. Luis Javier y Pero José inclusivo. María, Luis Javier, ¿y dónde está Antonio? Unas de las primeras, o no sé si las primeras palabras escritas en euskera. Las que se conocen. ¿Cómo y se estás conocen. hilando hoy, ¿Cómo estamos Carlos? hilando? Junto ¿Cómo a, estamos hilando? junto a las primeras palabras escritas en lo que hoy es el español. Tío Kirugu. Qué fino. Eso es, has visto, Muy ¿eh? fino, Me lo muy habéis fino. dejado, me Muy lo habéis fino. dejado ahí a... No, estamos preparándolo todas las Es semanas. que esto, el guión es el Pues se guión. ha quedado muy natural. Que, Yo apuesto porque las primeras palabras a ver, de algo que no era latín y que era ya romance se van a encontrar en Sevilla, en San Isidoro, bueno, en el pues, siglo VII. habrá que esperar, Habrá pero... que esperar al siglo VII de la próxima... del próximo milenio. No. Que me decía Por José la María, ampliación. algo de las cosas hay que hablar. Alguien está estudiando esto. Y Luego seguramente- terminarán como porque los- el idioma no nace en ningún lado. Eso lo tema, Claro, en eso lo creo ha que estamos dicho todos de los acuerdo García siempre. Turza lo han dicho ya desde hace Claro, mucho hombre. tiempo. Sofía, antes de que empiece el navajeo de frases por Yo aquí también sé entre los demás, navajear. hombre, por supuesto. Pero depende del tema. Me voy a poner las gafas para escucharla mejor. Eso, ¿qué sensaciones tienes con las glosas y con esta voluntad también del Ejecutivo riojano de traerlas por aquí? Pues voy a hacer como que no te he escuchado así un poco y voy Vale. a aprovechar este tema para reivindicar el buen trabajo que hacen los investigadores e investigadoras de la Universidad de La Rioja, que luego nos ponemos todos la medallita de mira lo que se investiga, pero se ha investigado
por parte de empleados y funcionarios públicos, como es el catedrático Turza, y que con el dinero público se pueden permitir este tipo de investigaciones que igual no son tan vendibles como otras que pueden hacer otras instituciones universitarias, pero que son muy necesarias en este caso para defender el patrimonio riojano. Y como soy parte del personal... ¡Bravo! Pues no, pero que es verdad que cuando yo vi que se ponga en primera plana algo que sale del personal de la pública, que siempre se queda fantástico. Como lo que se tira el dinero. No se tira el dinero. Son trabajos que se tardan muchos meses, muchos frutos. años en que den frutos y que son importantes. Dicho esto, lo que sale del personal científico tendría que valer, en este caso yo creo que va a valer, para dar argumentaciones, ¿no?, a los defensores de lo público, en este caso de nuestros representantes políticos, para poder exigir determinadas cosas. Aquí ya lo hemos debatido en más de una ocasión, encima yo creo que fue de las últimas veces que yo coincidí contigo, Toño, de que las cosas están para que las disfrute, en este caso la Rioja, que vale que tenga que haber unas medidas de seguridad, que yo ahí discrepaba contigo, en que igual sí que son los técnicos los que tienen que decidir en qué características tiene que tener el edificio, la sala, para conservación, etcétera, pero más allá de ahí las cosas están para disfrutarlas. Los museos no pueden estar cerrados y las cosas de interés cultural e histórico deben estar accesibles, ¿no?, para la ciudadanía, y en este caso riojana, y más si se demuestra que nos la robaron vilmente. Igual parece. ahora me cayó otra, pero es que los de Madrid tampoco pueden hacerlas. Ayer al presidente Capellán le preguntaban también los asistentes a ese foro qué va a pasar con las glosas, cuál es la situación actual, y es que, fíjense, esto va de cartas. Tenemos un buen presidente para esto, además. Esto va de cartas. Mandaba una carta al Ministerio de Transportes hace más de 5 meses sin respuesta. Se ha enviado otra carta también a la Real Academia de la Historia. Tenemos en primer lugar lo que yo he hecho, ponerlo en conocimiento de la Academia, pedirles una reunión para que con este nuevo contexto que cambia todo, valoren y hagamos la exposición, porque lo importante es que en 2026 todo el mundo pueda venir a visitar La Rioja y vean lo que San Millán, el patrimonio que albergamos, que salió de aquí y que nos pertenece como españoles, y a partir de ahí también hemos dicho vamos a estudiar las consecuencias que pueda tener desde el punto de vista histórico-jurídico. O sea, que ahora mismo estamos esperando una nueva respuesta de la Real Academia de la Historia. Estamos esperando una respuesta. Porque se ha escrito y se ha explicado todo. Yo he escrito una carta para que nos reciban, y siempre lo mismo, con documentos, con cosas viables, con cosas razonables, como nos corresponde como institución, pero creo que con la razón histórica y de todo tipo y la legitimidad de nuestra parte claramente. Brevemente, porque os quiero pedir luego una recomendación literaria, que estamos en la semana del Día del Libro, ayer fue el 23 de abril. Y patrón de los Scouts. Y tiene alguno por aquí, ha traído alguna recomendación, pero rápidamente, Toño, sobre las glosas, ¿alguna reflexión de última hora? ¿Cómo ser un buen Boy Scout? Muy bien. Sin el Boy, gracias. El libro. ¿Qué? ¿Hay novedades? ¿Piensas que se avanza, que estamos... Vamos, yo creo que yo creo que en este caso al Gobierno de La Rioja, como a los anteriores, les asiste toda la razón. También vengo a decir un poco lo de antes. Casualmente aquí siempre el tema de las glosas sale en la pulsión reivindicativa cuando no hay coincidencia de gobiernos, entonces sale. Lo que pasa es que hay un elemento extraño, y cuando digo elemento extraño lo digo sin ningún ánimo peyorativo, que es la Real Academia de la Historia, que el otro día Jorge Fernández, uno de los colaboradores habituales y contertulio de esta casa, descubría, él hizo el servicio social sustitutorio, que para la gente joven que nos pueda estar viendo es lo que se hacía cuando no querías hacer la mili, que para la gente joven que lo mire en Wikipedia lo que era la mili, lo que era. Él lo hizo en la Real Academia de la Historia. Y él vio el Códice 60. El Códice 60 está guardado con el resto de códices. Bueno, ahora igual está un poco más guardado. Pero está en una caja fuerte. Sí, sí. Las cajas las medidas de seguridad son las que puede tener en San Miguel de la Cogolla, en Logroño, en Tricio o donde queramos tenerlas. Entonces, bueno, pues esa es una de las cuestiones. Lo demás, todo el debate que se está abriendo, pues está muy bien. A mí me parece que la investigación que ha hecho Javier García Turza al final ha sacado a la luz algunas cosas que por otra parte ya estaban publicadas, lo de la carta esta del señor Gallegos. Yo estoy ya con el libro entre las manos porque es apasionante ver cómo se manejaban, y dice, bueno, he ido a Logroño, he estado con el gobernador, con el jefe, dice, y como no me fío de él, no le voy a llevar esto que he encontrado aquí, ni al obispo. Que es a quien pertenece. Efectivamente. Entonces, que era el custodio. Esa es la herramienta. No, pero pertenecía a la iglesia y al monasterio, y a la diócesis, como custodio, y por lo tanto el capaz de decidir al obispo. Y lo bonito de esto ha sido que han salido, que es lo bonito de la investigación, un poco lo que decía Sofía, es
que no en contra de lo que dice Javier García Turza, sino bueno, pues planteando otras tesis. Hay quien dice que no, que después de llevárselos de esa forma sí que, o sea, sí que estuvieron en Burgos, sí que el proceso fue... Entonces, bueno, está bien. En cualquiera de los casos, a mí me parece que La Rioja tiene todo el derecho del mundo a reclamar las cosas. A mí me parece que que tienen que ser excusas no solo para que la disfruten los riojanos, sino que para que las disfrute la gente. el que quiera, en el contexto y en el entorno increíble de donde se escribieron, donde habían nacido. Bueno, de momento son como dijo... Y eso que os he dicho breves, ¿eh? Sí, sí, lo estaba pensando. El primer bajido, como dijo Damaso Alonso, ¿fue, no? Sí. El primer bajido de la lengua castellana, que seguramente después, cuando se investigue más en otros sitios, pues habrá otros bajidos y a lo mejor son incluso anteriores, y ya. Rápidamente, Luis Javier y José María. Venga. Yo digo brevísimo. Creo que eso sería una reivindicación también del territorio y del lugar y de la procedencia, y en segundo lugar de que ese descubrimiento yo creo que debería aprovecharse, porque no solamente son las glosas por su importancia lo que se llevaron, sino que se llevaron un montón de códices, algunos valiosísimos, y que quizá montar una muestra de aquel expolio en nuestra tierra no tendría siquiera que limitarse a las glosas. Muy bien. José María, Sí, yo un telegrama, ¿eh? Primero alabar desde luego la labor de los García Turza, de ambos que también colaboraron mucho en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, esa enmienda de la COGEA. ¿Y por qué digo esto? Porque en aquel tiempo se logró y sería un empeño del propio periódico, que está haciendo una labor magnífica, y las glosas sí que son una bandera de un medio de comunicación. Y debería impulsar para que toda la ciudadanía, los ayuntamientos, se adhirieran a esta petición, que bien es temporal, que seguramente tiene que ser temporal, con el resto de los códices, etc. A mí lo que me chirría un poco es que la presidenta, la doctora Iglesias, no se haya hecho eco de lo que el estudioso, tengo el nombre aquí, Ladero Quesada, de Valladolid, ha emitido sobre las glosas. Porque eso lleva a pensar que a lo mejor lo que pasa es que no se pueden llevar a algún sitio porque están en mal estado. A lo mejor es porque no se han cuidado suficientemente, a lo mejor porque hay una especie de pequeña culpa académica de no haberse custodiado convenientemente. Es que puede que sí o puede que no, pero claro, la duda es así. ¿Por qué no se hace público? Claro. Porque si la decisión del doctor de Valladolid fuera tajante, bueno, pues la admiríamos. Pero yo sí que vi La Dama de Elche en Elche. Claro. Cuando estaba yo de director en la y el Arca de San Millán en Pamplona, en aquella exposición. El Arca de San Millán es más, no es Natanio. La vi. Las medidas eran impresionantes. Solo se podía entrar de 5 en 5. Claro, con las medidas. Pues de 5 en 5. Yo creo que temporalmente. Pero aquí yo creo que falla el gobierno actual, porque queremos las glosas, pero expliquen ustedes en qué marco van a estar. Hágale vibrar a la gente riojana de que eso se va a completar con esto, con lo otro, que va a ser un evento mundial, si se quiere. No puedes tener preparado ese evento si no será la premisa de que existe posibilidad de que... el objeto más importante... Lo primero es tener una expectativa. A partir de esa expectativa vamos a crear un marco. No, vamos a ver, es más, yo lo haría al revés. Yo hago una exposición, evidentemente, yo tengo una reproducción de las glosas, que no es facsímil eso, pero muy fidedigna. En San Millán se expuso un facsímil, estaba muy bien. Perdón, en San Millán, no, en Calahorra, cuando La Rioja Tierra. Que nos vamos, y quiero compartir con ustedes una imagen que nos enviaba por WhatsApp José María Esteban. Dice, si vas a hablar de libros, si vamos a hablar del Día del Libro, vamos a poner esta foto, porque es reveladora, ¿no?, de lo que pasa últimamente. Y os pido una recomendación, un libro, una lectura, una reflexión. Y yo voy a hacer un 2 por 1. Venga, como he metido la cuñita de los Scouts, que la semana que viene vamos a tener un evento en Logroño donde deberíamos sentirnos muy afortunados, con más de 2.000 personas de Scouts de toda España, entre voluntarios, niños, jóvenes y adolescentes y jóvenes, y que les animo a que pasen por las calles de Logroño, en el centro, que vamos a estar muchos Scouts. ¿El próximo, 4 o 5 de mayo? El fin de semana ese, sí. Muy bien. Vamos a estar acampados en las Norias. Ya me lo he leído, ahora estoy con otro, pero El niño de Aramburu, su última obra publicada. A mí Aramburu me enamora porque habla de cosas vascas, no solo del conflicto. No tiene nada que ver con
con ETA, pero lo dije en una columna que tiene un bisturí de lápiz, porque atina muy fino y sabe jugar con los sentimientos, pero sin pasar al melodrama. Lo apuntamos. Entonces, Aramburu, el niño. Toño. Yo lo último que ha acabado conmigo, que acabo yo con él, acabo contigo. Fortuna, ya sé que no descubro nada, la mayoría de la gente, Fortuna de Hernán Díaz, que es una fotografía de de lo que es el capitalismo, pero luego está contado de una forma absolutamente sorprendente. También lo anotamos, Te engancha. Yo lo invito, es un libro que tiene momentos que te despista, pero está francamente bien. Luis Javier, ¿alguna recomendación? ¿Libros que tengas en la mesilla? A ver. Yo tengo una expectativa de meterme con ellos porque yo soy de los que me gusta leer de seguido, vale. ¿no? Soy de los que están mucho tiempo con un libro, entonces tengo que tener espacio de tiempo para dedicarme a él, lo reservo para el verano, pero yo estoy esperando, porque también soy un fan absoluto de Eduardo Mendoza, y el de los tres enigmas para la organización, que es su último libro. A mí Eduardo Mendoza, uniéndolo con todo lo que llevamos hablando, me descubrió parte del pensamiento catalán que yo en la época superadulto, la verdad del caso Savolta no la tenía, la caso Savolta, pero todo me descubrió pensamientos que yo no tenía ni había adquirido, incluso en mi etapa política que yo tenía que haber tenido, y he entendido mucho más las circunstancias en las que se está moviendo la sociedad catalana en estos momentos. 3 grandes libros, y el cuarto, a ver. Pues yo voy a hacer un 3x1, y no van a ser libros de hoy ni de ayer, pero sí de valores que hoy existen y otros valores que estamos perdiendo. Yo siempre reivindico el Quijote, donde alaba fundamentalmente la libertad. ¿De quién es? Donde rechaza la holganza y donde, digamos, apuesta por las virtudes y no los vicios. Bueno. Esa es una lectura de Party que estás haciendo. Eso era una serie de dibujos animados, no un libro. Y luego, Alexis de Tocqueville, Democracia en América, donde reivindica la libertad, reivindica la igualdad, y un libro que es de enorme actualidad, que es de George Orwell, 1984, bueno. Lo escribió en el 48, ¿no? Donde ahí desde luego... Eso sí que es una distopía. Eso sí que es. Sí, pero la estamos viviendo ahora. El control de las mentes, la falta de libertad, y al final yo no desvelo lo que al final, digamos, el libro plantea, pero es donde estamos llegando con los hiperliderados. Y una cuestión, por aclararlo, porque en todas las tertulias que yo ayer oí, se acaba el tiempo, decían 23 de abril, cuando murió Cervantes y Shakespeare. No es cierto. No coincidieron. No es cierto. No coincidieron. Los calendarios eran distintos. Es verdad. Qué bien, qué gusto con estos que son, algunas veces son como niños. La tertulia de hoy ha estado fantástica. Gracias a los 4. Gracias. Cerramos este tiempo de debate y a la vuelta entrevista sobre asuntos agrícolas. Hasta ahora.